Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hace 75 años, cuando la Alemania nazi languidecía en la Segunda Guerra Mundial y estaba en el filo de su total rendición, se llevó a cabo en Yalta una conferencia en donde, sin aún saberlo, se estaba repartiendo el mundo. Con el Mar Negro por telón, se dieron cita un trío de poderosos líderes aliados: el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin. Ya se habían reunido antes, pero esta vez y durante 8 días fraguaron el ataque final contra el Tercer Reich. También escribieron el destino de Alemania en la posguerra, pero las fronteras que trazaron para dividir Alemania, así como las falsas promesas de Stalin sobre la libertad de Polonia y de Europa del Este, sentarían las bases de la Guerra Fría. Un mundo dividido entre el bloque occidental y capitalista, liderado por Estados Unidos, y un bloque oriental y comunista, liderado por la Unión Soviética. Para escarbar en la historia de la conferencia de Yalta, hemos invitado al señor José Luis Rodríguez Jiménez. Él es docente de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un gusto que esté con nosotros, profesor. Un placer, lo mismo. Explíquenos por qué se suele asociar que la conferencia de Yalta es el origen de la Guerra Fría. Bueno, vosotros mismos habéis dicho que no es la primera conferencia entre los grandes aliados. La de Yalta es la 12ª conferencia. La guerra mundial lleva 5 años en marcha y para entonces ya se sabe el desenlace y además se sabe quiénes van a mandar en el mundo, que son Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, estamos alumbrando un mundo bipolar, un mundo que conduce a la Guerra Fría. Se está repartiendo Europa y en consecuencia el mundo, y además en esta conferencia hay unas diferencias importantes en la cuestión polaca, que es uno de los grandes temas de discusión. Así que de alguna forma sí que podemos decir que en ese momento está comenzando la Guerra Fría, si es que no ha comenzado antes. ¿Cómo es esa cuestión polaca precisamente? Porque se suele decir que Roosevelt cedió mucho a Stalin. ¿De qué se trató el reparto de Polonia? Bueno, la cuestión de cesiones es muy interpretable. Hay que pensar que Estados Unidos se siente vencedor en la guerra, sabe que ellos no han sufrido la guerra en su propio territorio, a diferencia de la URSS de Stalin, y en algunas cuestiones relativas a Europa, Estados Unidos está más dispuesta a ceder. Realmente a Estados Unidos le interesa mucho más el área de Asia-Pacífico y Oriente Medio que Europa en estos momentos, aunque le importa, pero sabe que aquí cuenta con importantes aliados. Así que cuando tanto Churchill como Roosevelt plantean que el gobierno que se acaba de crear en Polonia, que es de inspiración comunista, pues deberían entrar figuras independientes, bueno, pues Stalin va a decir que ese es un tema que hay que dejar parado y que posteriormente se estudiará. Lo que hace Stalin es hacer una promesa, al igual que hace otras, que es decir que en breve tiempo se van a celebrar elecciones democráticas en Polonia, las cuales pues nunca tendrán lugar ni en Polonia ni en ningún otro de los grandes países de Europa del Este. Y Polonia, por ende, estuvo 45 años bajo el dominio soviético hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Pasemos a un tema central, el eje fundamental de la conferencia de Yalta, que fue la repartición de Alemania. ¿En qué consistió? Bueno, Alemania está considerado el principal responsable de la Segunda Guerra Mundial y además ya se sabe entonces que es responsable de crímenes de guerra y también de crímenes contra la humanidad, de genocidio, aunque los campos de concentración y exterminio que acaban de ser liberados, pues de momento quedan en la zona soviética. En cualquier caso, ya antes se han estipulado unas muy duras condiciones para Alemania. Una es la desmilitarización de todo el territorio. La segunda cuestión es el tema de las indemnizaciones, respecto al cual no va a haber acuerdo en Yalta. Y la cuestión fundamental es la división de Alemania en una serie de territorios. Hasta este momento se había planteado unas zonas, 3 zonas fundamentales: Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, y los occidentales han planteado que entre Francia en el reparto. Los soviéticos lo aceptan, pero dicen que ellos se quedarían con 1/3, es decir,
que lo que va a salir para Francia tiene que ser de la parte norteamericana y británica. La división de Alemania, que va a ser larga y va a romper el país durante largos años, es la cuestión fundamental. Y esa división también le tocó a Berlín. Dentro de la capital se la dividieron estas potencias. Una última negociación que ellos hicieron fue la de las Naciones Unidas, porque Churchill y Roosevelt querían asegurar la paz mundial fundando este organismo internacional, pero tenían que convencer a Stalin. ¿Cómo se logró? Bueno, hay muchas cuestiones sobre el tapete. Que los grandes del mundo manden en la organización. El tema del Consejo de Seguridad, el órgano ejecutivo más importante de Naciones Unidas, donde van a estar los grandes, va a estar la Unión Soviética, como quería estar, y además la Unión Soviética consigue que esté China. Pensemos que si la Unión Soviética quiere que esté China en el Consejo de Seguridad, es porque está convencida de que los comunistas van a ganar la guerra civil en China. Y, desde luego, ellos harán todo lo posible para que así sea. Bueno, profesor Rodríguez desde Madrid, un gusto que haya estado con nosotros. Un placer. Un saludo. Hasta luego. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias del mundo las consulten en nuestro sitio web, france24.com. Muchas gracias.